Entonces, un poco lo que veíamos es la ciencia del diagnóstico organizacional y son esas encuestas que transforman. Entonces, muchas veces hemos hablado de encuestas, no sé si les pasa que a uno lo llaman por teléfono para encuestas, para mil cosas, una y otra, y al final nos ha pasado que uno contesta la encuesta por el premio y por ser lo más rápido, o al final uno ni le pone atención a la encuesta, y eso también nos pasa en las organizaciones. Entonces, digamos que hay detrás de ese diagnóstico, y al final creo que estos últimos años, cada vez recursos humanos con una relevancia más grande en dejar de ser esa área de soporte para ser un área de estrategia y empieza todo este tema de people analytics, de cómo tomamos decisiones basadas en datos. Y los leo ahí también, que me gusta leerlos. No sé si les ha pasado que muchas veces se cree que recursos humanos son los de nómina, los que gestionan vacaciones, los que hacen las salidas del personal y empieza como todas estas cosas y es, no, hoy en día recursos humanos es un área de estrategia en la organización por muchas razones. La primera es porque venimos en unas generaciones que cada vez son más cambiantes. Vemos como los millennials llegan, por ejemplo, cada vez ya a puestos de liderazgo dentro de este lugar de trabajo. Vemos como las nuevas generaciones rotan mucho más, pues mucho más fácil de lo que eran generaciones antiguas y empieza todo un tema de, bueno, cómo estamos diagnosticando nuestra empresa en cosas fundamentales como por ejemplo la cultura, el engagement que estamos teniendo con los empleados. Y un poco eso es lo que vamos a hablar hoy, pero lo vamos a hablar puntualmente desde encuestas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para obtener esta información que nos permita a nosotros tomar decisiones? Entonces, lo primero es, pues hay que conocer qué piensan y sienten los colaboradores. Es básicamente eso y las encuestas son un instrumento de medición que al final lo que buscamos es recopilar una información para tener algunas hipótesis y tomar decisiones. Entonces, uno debería detectar oportunidades de mejora, impulsar tomas de decisiones basadas en datos y al final entender cómo es esa cultura organizacional y abierta y participativa. Me encanta que en todas las charlas se habla de cultura, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? Y cultura, ¿qué es lo que me están diciendo? Y alguna vez cuando yo era más chiquito, en un campamento militar, me acuerdo que un coronel decía, ustedes lo que deberían hacer, yo era como uno de los dirigentes de ese campo, decía este coronel, que era espectacular y era muy cercano, y él llega y decía, miren, lo que uno quisiera en estos campos de verano es que los niños actuaran como cuando uno está al frente de ellos, que si hay un papel de basura, no lo recogieran porque hay un líder, sino que ojalá si ven el papel de basura y así no haya nadie viéndolo, se lo recogieran. Y eso nos pasa un poco en las organizaciones, ¿no? Como entonces, ¿qué es lo que queremos? Y entender un poquito más a profundidad de esto. Y con todo esto yo les hago una pregunta y es, ¿qué tanto en este momento estamos haciendo diagnósticos estratégicos? ¿Y por qué les pongo un poco la palabra estrategia? Y es porque muchas veces nos estamos quedando listo. Vamos, sacamos el NPS, miramos cómo está el NPS de la compañía, lo sacamos dos veces al año y al final esto está ligado a la estrategia. O sea, ¿realmente nos interesa a nosotros como estrategia o es más como por cumplir el rol? Entonces, la gran pregunta acá es, hoy hay unas herramientas que son muy puntuales, llega todo el tema de inteligencia artificial y es, ¿qué estamos haciendo para tener diagnósticos estratégicos? Entonces pasa algo muy interesante este año que hemos venido pues analizando según el mercado y es que pasamos de encuestas tradicionales a unos diagnósticos dinámicos con inteligencia artificial. Entonces uno dice, bueno, yo hay veces, no sé si les pasa, pero hay veces ya estoy hasta cansado de que todo el mundo dice inteligencia artificial y todo tiene inteligencia artificial. Pero sí hay un paradigma y es que recursos humanos lanza encuestas anuales o semestrales, esperamos unas semanas para analizar datos y eso es lo que piensa la mayoría de áreas de la compañía cuando un equipo va a gestionar temas de encuestas o cuando sacan es como, bueno, si otra encuesta más hay que responderla, entonces uno pone unas fechas límite, en algunos casos premiamos algunas áreas de la organización si responden primero, en algunos casos está ligado a las evaluaciones de desempeño. Pero algo que empieza a pasar con todo este paradigma es que sí empieza a llegar esta inteligencia artificial para que hagamos las cosas distintas. Y con todo eso empiezan un tema de encuestas cortas, dinámicas y adaptativas con inteligencia artificial. Y se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es? Y es que la primera pregunta es si yo digo, hoy te encuentras motivado, ¿no? Inteligencia artificial, yo respondo, la verdad, últimamente no me he sentido tan motivado como cuando entré. Y la inteligencia artificial puede hacer contrapreguntas para uno al final gestionar y entender un poquito qué es lo que está pasando, digamos, con Juan David en este momento
pues en su chat, en su vida, en su corazón. A mí me encanta hablar de que las personas son personas en el trabajo y por fuera y entender qué está pasando. Entonces empieza a haber un tema de adaptatividad a la hora de hacer preguntas y hacer contrapreguntas en tiempo real. Empiezan a haber unos modelos predictivos que identifican patrones antes de que pasen los problemas. Entonces nos damos cuenta que han venido cambiando, que por ejemplo hay un líder que tenía unas calificaciones muy altas, vemos cómo el equipo va bajando algún tema de rendimiento y se empiezan a hacer algunos modelos predictivos antes de llegar, por ejemplo, al burnout de uno de los equipos, antes de llegar a ver que había un problema a raíz de pronto en términos de liderazgo y empiezan unos modelos predictivos. Y al final hay un tema de personalización en tiempo real y esto va muy ligado con el primer dato que les daba y es no todos los empleados necesitan responder las mismas preguntas, ¿no? Entonces uno a veces hace las mismas preguntas y yo les aseguro que la población que, por ejemplo, nosotros tenemos en términos operativos es completamente distinta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando ustedes, si han trabajado en empresas que son muy de consumo masivo, que tenemos a todos nuestros colaboradores que están en planta, los colaboradores que están en los edificios administrativos, pues al final son distintas y las preguntas no necesariamente es entender la cultura puntual, porque podemos llegar a tener unas subculturas en distintas áreas. Pero lo chévere acá es cómo la inteligencia artificial y cómo hoy las encuestas sí deberían estar pensadas, es casi que por el segmento a quienes las vamos a hacer y al final con las hipótesis que tenemos. Entonces, con todo esto, hay unos beneficios de las encuestas que va a pasar rápido. Es uno, hay un diagnóstico cultural. Yo quiero entender eso que les decía de cómo actúa la gente cuando nadie la ve. Las encuestas permiten identificar y analizar percepciones de los empleados sobre la cultura y al final esto a nosotros nos sirve para facilitar la identificación de fortalezas, qué es lo que en este momento está pasando en términos como debilidades y qué está impactando ese ambiente laboral. Pero a mí hay algo que va más allá de la cultura, de entender ese diagnóstico, es entender ese impulso al compromiso laboral. Creo que para todos es muy claro que nos interesa tener colaboradores felices, que nos interesa tener lugares de trabajo que sean a gusto para que las personas puedan rendir y trabajar, pero al final lo que nosotros sí buscamos es que la compañía crezca, que lleguemos a esas metas, que al final eso nos genere una sostenibilidad. Y con todo esto, yo creo que eso va mucho a, uno puede tener una cultura muy chévere, pero no necesariamente está el compromiso laboral. Y yo sí quise entender, bueno, qué es lo que está pasando con el compromiso de los colaboradores, ¿no? Que me ayude a entender esas estrategias de motivación, de satisfacción y que al final lo que yo busque es pues traducir en mayor productividad y lealtad. Entonces, estas dos cosas claramente son unidas, pero al final me interesa mucho que vayan muy de la mano en qué está pasando. Entonces, con todo esto, hay un dato acá que les traigo, que me encanta esta gráfica de una charla que hacíamos el año pasado, que era Skilling en la era de AI, y es la importancia pues, del engagement de los colaboradores, ¿no? De ese compromiso. Entonces acá esta gráfica dice un poco es el 31% de sus personas son leales, están comprometidas, tienen una buena productividad, tienen una retención súper alta. Son estas personas que los llaman de otras empresas y dicen, oiga, yo la verdad es que estoy tan feliz acá que, que yo sigo y voy a con toda con esta empresa. Tenemos un 55% de los empleados que son productivos pero no son comprometidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y es como si hay gente que es responsable, que va a hacer su trabajo, pero no necesariamente es la persona que siente la empresa como propia. Y al final esto tiene unas métricas que es mayor ausentismo. Y también son esas personas que a lo mejor llega a otra empresa, les hace ojitos, un salario un poquito más alto y se van. Y sin duda tenemos un 14% en las empresas que son contraproductivos. O sea, acá por el contrario, lo que hace es que la organización vaya más lenta, promueven ese conflicto como en las organizaciones, como que uno siente, uy, que no es tan chévere trabajar con esta persona y al final pues no están enganchados. Entonces, same boat, different engagement. Some drive it, some ride it y some slow it. Todos en el mismo barco, diferente compromiso que tenemos. Algunos lideran el barco, otros reman el barco, pero otros lo hacen más lento. Entonces, algo que sí tenemos que entender es las encuestas, como las digamos a ese impulso al crecimiento laboral, pero al final entender cuál es ese nivel de engagement que estamos teniendo. Entonces, miren, cuando las encuestas se implementan, esto digamos que lo sacamos de fuentes de Gallup, de Harvard Business Review, si es cuando las encuestas se implementan correctamente, el 67% de los empleados sienten que su voz realmente suena. Y cuando las personas sienten que su opinión importa, su nivel de compromiso y motivación aumenta. Y no sé si esto les ha pasado un montón, pero es cuando uno llega a una junta, ¿no? O a una reunión
Y dicen, uy, Juan David, qué buen apunte, qué buenas ideas, yo no sé qué, y uno se siente escuchado, uno va como con más motivado y como con ganas de comerse el mundo. Eh, Mientras, pues que al final esta parte de las encuestas bien desarrolladas y que se sienta que hay unos planes de acción, pues nos pueden llevar a un 67% de estos empleados. Al final tenemos una implementación de encuestas cuando no son implementadas, cuando hay una implementada parcialmente, pero cuando están bien implementadas. Lo que queríamos buscar es hacer una encuesta bien implementada con buenos planes de acción, podríamos llegar a un 67%. Entonces, con todo esto acá, les hago esta pregunta que nosotros muchas veces lo decimos en la compañía, es la importancia del diagnóstico en la gestión del talento. No se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, bueno, eso está muy obvio. Lo hemos hablado, encuestas, cómo va la cultura, todo este tipo de cosas. Pero ¿saben qué es lo que nos pasa y cuáles son los errores más comunes? Cuando empieza uno a mirar las encuestas y empezamos a mirar mercado, por ejemplo, con este tema es, lo primero es que se hacen las encuestas para mirar el NPS cada 6 meses. ¿Cuál es el objetivo del NPS? ¿Qué es lo que estamos nosotros esperando cada 6 meses con medirlo? Se hace por hacerlo y por cumplir el check. Entonces falta mucho en que hay objetivos poco definidos y es que los objetivos no son claros, entonces puede resultar con preguntas irrelevantes, al final se puede afectar la calidad de los datos y la alineación no está ligada hacia ese crecimiento que les digo, hacia impulsar el negocio. Dos, tenemos algo, y esto sí se los digo desde previa experiencia mía en términos de más de consumo masivo y más como desde mercadeo, cuando nosotros íbamos a entender profundamente el consumidor, es que muchas veces uno hace las preguntas que no son correctas. Alguna vez escuchaba una frase de Elon Musk que decía, no se trata de la respuesta, la persona no es inteligente por la respuesta, sino por qué tipo de preguntas sabe hacer. Entonces nos pasa mucho que tenemos preguntas ambiguas o compuestas que pueden confundir a los encuestados, generando respuestas poco confiables y al final, pues no vamos a tener una data que va a ser tan relevante. Entonces, lo primero es, tenemos objetivos que son poco definidos. Segundo, tenemos una formulación inadecuada. Y tercero, tenemos, al final, pues se ignora la experiencia del encuestado. Y yo creo que acá es donde más fallamos. Creo que muchas veces, listo, tenemos el objetivo de la encuesta, muchas veces queremos medir algunas hipótesis, tenemos una formulación inadecuada de preguntas, pero al final hay un tema de ignorar la experiencia del encuestado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es que diseñamos unas encuestas supremamente largas que al final la persona empieza, no la termina, o la persona empieza a pasar 5 5 5 5 5 5 5 y esto pues son los datos que realmente nosotros quisiéramos tener o mantener, y ahí es cuando uno dice, no se trata ni siquiera de los objetivos, las preguntas súper buenas, pero la experiencia per se de la encuesta es poco. Entonces, ¿cómo evitar estos sesgos en las respuestas? La primera es la identificación de sesgos comunes. Entonces, reconocer cuáles pueden ser los sesgos de la respuesta, selección, formulación esencial para diseñar encuestas efectivas y más representativas. Ahí nosotros preguntamos, pónganle a hacer la encuesta a varias personas, 10 personas antes de sacarlas. ¿Qué está pasando con esos sesgos? Pregúntense al final, la respuesta lleva una única respuesta. Con todo ese tipo de cosas, uno dice, ok, creo que esta pregunta podemos cambiarla. Implementación de preguntas claras. Y este es súper importante y era lo que yo les decía cuando les ponía el ejemplo de que hay una empresa que tiene un edificio administrativo y digamos que está la planta y toda la operación. Y es que muchas veces no se utiliza un lenguaje directo o neutral. Entonces, lo que pasa es que utilizamos la misma encuesta, por ejemplo, con términos que se utilizan si yo hoy en día le sacara una encuesta que hacemos nosotros en Mercadeo, me encantan unos memes que sacan y dicen como, ¿qué significan todos esos términos como de marketing que a veces nadie entiende, ¿no? ¿Qué es CRM? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es esto? Y uno dice, ok, eso pasa en las encuestas, que nos ponemos a utilizar unos términos que a lo mejor los colaboradores no entienden y no son tan claros. Y al final viene un tema de análisis crítico de resultados. ¿Esto qué quiere decir? Realizar un exhaustivo, literalmente un análisis en términos de los datos recolectados, y esto hoy la inteligencia artificial lo hace mucho más fácil. No era como antes que estaban los practicantes, los dos analistas analizando, después pasaba al líder, al coordinador, al gerente, sino que hoy en día podemos coger todos los datos y analizarlos de una manera mucho más rápida para así tomar planes y temas de acción.
Entonces, el tema de diseño estratégico de encuestas, la anatomía de una encuesta efectiva, va por dos cosas. Lo primero es que se haga una guía para la encuesta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿qué me refiero con una guía para la encuesta? Listo, vamos a salir y tenemos unas hipótesis y yo quiero medir estos objetivos de la encuesta. Esta va a ser la creación y el análisis y queremos es entender que esto esté ligado a algo que ojalá impacte el negocio, que el tiempo que nosotros estamos tomando genere un tema de impacto de negocio. La estrategia de recolección, entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar recolectando estos datos? ¿Cuál va a ser la mejor manera? Entonces, uno ahorita les voy a hablar más adelante de esto, pero hay métodos de recolección. Entonces, hay métodos aleatorios, hay métodos donde buscamos que haya un mínimo y haya unas cuotas. Entonces, decimos, para esta área va a ser 50% hombres, 50% mujeres. En los líderes necesitamos mínimo 10 líderes que respondan, de los mandos medios 30, digamos que los que están en primera línea vamos a hacer 50, pero ¿cuál va a ser esa estrategia y esos métodos de recolección también? Y entender si nos vamos a ir a solo recolectar temas cuantitativos o cualitativos. Y al final una mejora continua, entonces facilitar la identificación de áreas de mejora, pero nos toca a nosotros promover acciones efectivas. Entonces lo primero es hagan una guía a la encuesta. ¿Cuál es el objetivo, el por qué lo estoy haciendo, cómo se hace el análisis, cómo vamos a llegar a encontrar estos datos? Y al final, listo, supongamos que ya tenemos todos los datos. ¿Qué vamos a hacer después? Porque nos pasa mucho que nos esperamos a la encuesta a entender los planes de acción. Y yo entiendo que el plan de acción sale con los números de la encuesta, pero lo que uno sí puede llegar a saber es que si hay planes de acción, uno puede ir adelantando temas de esos planes de acción. Entonces, la estructura de las preguntas es súper importante y lo primero es la claridad en la reacción. Entonces, tienen que ser preguntas que están formuladas de manera que sean fácilmente comprensibles, evitando los tecnicismos que ahorita les ponía el ejemplo de mercadeo, ¿no? Entonces uno empieza a tener algunos temas, voy a poner un ejemplo, Kiwi, ¿qué es Kiwi? El Kiwi Visual, ¿qué es eso? No, pues la primera foto que sale de una campaña con la que nos basamos el resto de campañas. Entonces cuando uno empieza como a utilizar esos términos, lo que puede llegar a hacer es que si la persona no lo tiene tan claro, cuando conteste la encuesta pues no es real. Entonces evitar tecnicismos, jergas que puedan confundir la encuesta y distorsionar las respuestas. Dos, diversidad en el tipo de preguntas. Y esto les voy a decir dos cosas y acabo de hablar un poquito como de el engagement de la encuesta. Cuando nosotros tenemos una encuesta que todo es de 1 a 5, yo les aseguro que no sé si les ha pasado, pero ustedes leen las primeras 5 encuestas o las primeras 5 preguntas, diré, y a todos sí ya saben que es 5, 5, 5, 5. Y el resto de las 25 que quedan abajo, medio las leen y van poniendo 5. Cuando uno tiene una diversidad de preguntas a la hora de hacer encuestas y más en temas organizacionales, uno sí logra captar un poquito más la atención y generar un engagement distinto. Pongan preguntas cortas, pongan preguntas de número. Hay varias formas donde preguntas de selección múltiple, que uno lo que puede hacer es como uno ampliar y entender a la hora de analizar esos datos de una forma distinta, pero a la hora de la encuesta poder generar un tema mucho más de engagement. Y por último, pruebas previas a la implementación. Entonces, realizar pruebas piloto de la encuesta, ayudar a identificar esos problemas de reacción y estructura. Y acá les voy a poner algo que alguna vez me pasó en mi carrera laboral, entrando a UBIT, hace casi 3 años larguitos, me acuerdo. Teníamos que sacar no una encuesta en términos de recursos humanos, sino una encuesta donde queríamos conocer como la percepción de clientes. Entonces yo vi la encuesta, hice la prueba tan y la mandé. Pues resulta que en la encuesta nunca pedí el correo ni el país, pedía solo la empresa. Y hay empresas que están en muchos países, entonces al final no podía entender los datos porque me habían llegado unas respuestas de grupos de multilatinas donde no sabía de qué país me habían respondido y me tocó volver a lanzar una encuesta además que era gigantesca y que había tomado un tiempo en ir a que la gente respondiera. Entonces la gente cuando ya le llegaba la encuesta ya la habían respondido. Entonces hagan pruebas en la implementación a la hora de hacer la encuesta y entender un poquito qué es lo que nosotros vamos a estar como mejorando y todo ese tema. Acá hay dos temas, y es que están los métodos de recolección que yo les decía ahorita, y con los métodos de recolección es crucial seleccionar un método que garantice representatividad a la muestra. Pero ¿cuáles son esos métodos? ¿No? Entonces como que la gente dice, no, hay varios métodos. Hay un método por cuota, hay un método por conglomerado. Entonces el método por conglomerado es que digo, toda la encuesta va solo a la sede que nosotros tenemos en El Salvador, a la sede que tenemos solo en México.
o vamos a hacer una encuesta donde vamos a tener una cuota de 50% hombres, 50% mujeres para no tener sesgos en términos de género. Empieza como todo este tipo. Entonces hay varios métodos donde uno debería tener. Y al final hay una combinación de métodos. Entonces, donde uno puede tener temas aleatorios con temas de cuota y entender si algo está cambiando distintamente en este tema de encuestas. Al final, un poco lo más importante acá es enriquecer los datos obtenidos. ¿Qué me permite a mí hacer correlaciones a la hora de tener una encuesta? ¿Qué me permite a mí completar, digamos, como entender esa cultura organizacional y ese compromiso de los empleados que hablábamos al principio? Entonces pasa algo y es, más allá de las respuestas, viene el poder del análisis. Encuestar no es suficiente. Eso yo les aseguro, sacar la encuesta, a lo mejor a ustedes se las contestan al 100%, tuvieron un tema súper top, ¿no? Entonces, no, al 100, todo el mundo contestó, ok, ¿y qué hice con el análisis? No, pues básicamente 100 personas contestaron, 50 dicen que están bien. Había más información y fuentes segundas dentro de la compañía o fuentes primarias que tenemos dentro de la compañía para hacer una correlación. Entonces empieza un tema de contextualización de datos. Y lo primero es interpretar el resultado en función de esos primeros objetivos que ustedes hicieron en esa guía. Entonces entender ese contexto organizacional y así digamos que evitamos decisiones erróneas. Dos, el método de análisis combinados. Entonces es como por ejemplo también integramos análisis cuantitativos y cualitativos para proporcionar una visión mucho más completa. ¿Qué quiere decir esto? Y esto eran los primeros puntos que yo les decía que hoy la inteligencia artificial permite adaptar como las preguntas para hacer contrapreguntas. Algo que pasa mucho es que nos quedamos listos. De 1 a 10, ¿qué tan importante es la compañía para ti? ¿Qué tanto recomendarías trabajar en tu área? ¿Qué tanto recomiendas a tu líder? ¿Qué tanto recomiendas a tus pares? Y si lo recomienda, ¿por qué lo está recomendando? Y si no, ¿por qué no lo está recomendando? Entonces es chévere cuando la gente también tiene la posibilidad de tener algo que puede ser un poquito más cualitativo, que no es solo el número, para uno poder tener un tema mucho más profundo. Y al final, pues sí tenemos que buscar acciones basadas en resultados. Entonces ahí es definir esas acciones específicas y comunicarlas efectivamente. Acá me faltó poner algo y es oportunamente. Nos pasa mucho que sabemos cómo nos fue en el NPS, ya la mitad del semestre cuando el NPS se lanzó a principios y teníamos los resultados al principio. ¿Qué tanto podemos actuar si nos estamos demorando a la hora de entregar la información a la organización? Yo les quería mostrar algo y es, por ejemplo, así se ven hoy en día encuestas que nosotros podemos estar sacando. Entonces es entender un poco, listo, cómo hoy en día ustedes logran mantener la reportería para que, por ejemplo, su comité directivo y ese comité de líderes y el equipo de líderes pueda tomar. Este es un ejemplo, no es como el tema real. Entonces, ¿cómo está haciendo la participación en ventas? ¿Cómo está haciendo la participación en recursos humanos, en Customer Success? SLT es el Senior Leadership Team en términos como del comité directivo del equipo de liderazgo. Entonces, listo, ¿cuál va el número de participación? ¿Cuántos usuarios completados tengo? Al final, ¿cómo me está dando a mí el NPS, la favorabilidad? Y acá importa mucho la forma en que ustedes ven y tienen reportería. ¿Cómo nosotros estamos mostrando esta reportería? Seguimos todavía haciendo todo con Excel y sacando bases y creando nosotros las slides. Hay formas muy fáciles con términos de tecnología para uno analizar. O con esto hay formas muy fáciles de entender, listo, pues entendemos cómo está el segmento demográfico, cómo está Colombia, con cuántos puntos, México, Chile, qué está pasando con esos promotores, con esos neutrales. Y cuando uno haga clic en los neutrales o en los detractores, ¿qué fue lo que comentaron de esa forma más cualitativamente, en esas preguntas abiertas, en esas preguntas cortas? ¿Qué es lo que está pasando? Porque a veces nos quedamos, a mí me encanta mucho como, bueno, este es el NPS, creemos que el NPS está súper bueno porque hicimos los aumentos del salario, ¿ok? Pero a lo mejor el NPS no está súper bueno por los aumentos, sino puede estar pasando muchas cosas detrás y ahí es cuando la encuesta también sirve para validar este tipo de hipótesis. Hay algo que a mí, digamos, como me encanta es de la transformación de datos en acciones. Entonces, miren, ¿qué hemos hablado hasta el momento? Hemos hablado de las encuestas son súper importantes. Hemos dicho, hoy llega la inteligencia artificial para hacer ciertas cosas en las encuestas. Uno, para personalizar las encuestas, por ejemplo, al tipo de personas que estamos diciendo. Dos, para hacer contrapreguntas y ir un poquito más profundo. Hablamos de cómo las encuestas uno podría tener una reportería que además mezclada con inteligencia artificial pueden tener una reportería espectacular en términos de cómo le muestro yo
a mi par de ventas, cómo le muestro yo a mi par de mercadeo, a mi par de tecnología, lo que está pasando un poco. Pero ¿cuáles son las acciones? Listo, llego y entrego esto al comité de líderes. A nosotros nos encanta que lo primero que debería pasar como de esa información a la toma de decisiones, pues es el proceso de transformar los datos. ¿Cómo se toman decisiones basadas en datos? Básicamente, ustedes conocen la visión de su compañía, entienden dónde pueden ir a tomar esos datos, organizan esos datos. Esto lo hace un analista, un coordinador o la inteligencia artificial. Analizas los datos y al final sacas unas conclusiones. Listo, ok, ya tengo unas conclusiones, entendía mi visión porque yo estoy haciendo estas encuestas para impulsar el crecimiento, porque quiero ser estratégico y empiezas a conversión de datos en decisiones, pues que requiere un análisis súper riguroso para al final sacar insights significativos. Y quiero profundizar un poquito en la palabra insights y es que, ¿qué es un insight, no? O sea, cuando uno le preguntan qué es un insight. Y este es un ejemplo súper claro. La gente dice, voy a poner un ejemplo que puede ser más de como en Latinoamérica. Hay unos estudios que dicen que la gente está cansada de ver series y novelas de narcos. Cuando entonces uno va y le pregunta a la gente qué quieren ver, no, queremos ver la historia del país, queremos ver la naturaleza, nuestra diversidad, empiezas un montón de cosas. Cuando sacan esos programas y se compara contra el rating de una serie que, por ejemplo, es de narcos o que habla otro tipo de cosas, el rating es bajísimo, o sea, la gente casi no la ve. ¿Por qué? Porque el insight real es que de pronto a las personas les gusta más la acción, otro tipo de cosas. Entonces, el insight es esas cosas que las personas piensan, pero que no siempre dicen. Uno siempre dice que todo está bien, ¿no? Cuando le pregunta a la mayoría de gente, dice, ¿cómo estás? Bien. Pero de pronto el insight no es que no estés tan bien, hay muchas más cosas y uno se da cuenta porque tu amigo estuvo llorando por mil cosas. Y un poco esto a lo que llevo con estas encuestas es cómo ustedes no buscan que la gente les responda lo que queremos escuchar, sino un poco cómo pueden, a través de ciertas preguntas, entender que puede haber un insight. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo, nosotros en UX? Siempre que hay temas de encuestas o evaluaciones, por ejemplo, 360, que es otro tipo de temas que nos permiten a nosotros como diagnosticar y cómo vamos, empezamos con una metodología que la llamamos el Start, Stop y Continue. ¿Qué significa el Start, Stop y Continue? Lo primero es el Start, es cosas que el área, por ejemplo, cuando hago la encuesta y se la hago a ventas o la hicimos a total compañía, ¿qué cosas no estamos haciendo que deberíamos empezar a hacer? ¿Qué cosas debemos dejar de hacer? No, es que la encuesta dice claramente que tenemos un tema de burocracia, que las decisiones están súper lentas, que toca estar llenando mil cosas. ¿Qué cosas estamos haciendo bien, no? ¿Qué se debe tener, continuar? Y sobre eso, uno lo analiza muy rápido. Cosas para empezar, cosas para dejar de hacer, cosas para continuar. Y al final generamos un plan de acción. Con ese plan de acción, ahí es donde uno dice, listo, empecemos a hacer unos compromisos, ¿no? ¿Cuáles están siendo los compromisos que estamos nosotros teniendo para, pues, para mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos? El primer punto es vamos a revisar el tema de, no sé, burocracia, qué tantas reuniones estamos teniendo en el área, cómo lo estamos haciendo, o si nos sale el NPS muy bajito. ¿Por qué sale tan bajito? ¿No? Porque la gente no está persiguiendo planes de desarrollo en la compañía, nos hemos estancado por la alta rotación que estamos teniendo, la gente está asustada. Ok, listo. ¿Cuál es el plan de acción que deberíamos estar haciendo? Entonces, hay 5 elementos de un plan de acción y lo primero es, nuevamente, ya me encanta hablar de los objetivos, la estrategia, todo método con el que se pueda alcanzar esos objetivos, cómo se formaliza esto. Entonces, muchas veces llegamos a los objetivos y la estrategia y esto se le baja al líder. ¿Será que dárselo solo al líder o deberíamos habérselo bajado al líder, a sus reportes o al equipo completo para formalizar el plan de acción? Poner tiempos. Muchas veces nos pasa a nosotros, listo, vamos a explorar ahorita carreras o desarrollo acelerado en las personas de la organización porque nos dimos cuenta que el NPS, una de las cosas que está saliendo más bajitas es ese. ¿Ok? ¿Listo? ¿Cuál es la fecha límite para nosotros entender esto? Y al final, compromiso, ¿no? Y es mantenerse firme con cada uno de esos ajustes y dificultades. Entonces, si uno empieza es una definición de objetivos claros, una asignación de responsabilidades y una implementación continua. Y me quiero profundizar un poquito en la número 2 de asignación de responsabilidades. Nos pasa mucho que los líderes, y no sé si les ha pasado, esto pasa mucho de pronto más en procesos como de capacitación y desarrollo, que el líder alza la mano y dice, listo, oigan, yo necesito en este momento
capacitar a la gente en habilidades blandas. Entonces aparece el líder de ventas y todo el mundo capacitamos. Arranca la capacitación y se desaparece, ¿no? Y vuelve cuando se acabó la capacitación y las ventas no subieron. Entonces es como, ok, pero ¿cuál es la responsabilidad que estamos teniendo y dónde estamos siendo coequiperos a la hora de una encuesta con una información, con unos objetivos claros, que nos llega esa información para tomar responsabilidad? Hay dos cosas que para mí son súper importantes y es la validación de la efectividad y el ciclo de mejora continua. Entonces, ¿qué significa eso? Es la evaluación de resultados siempre permite confirmar si las evaluaciones han tenido un impacto positivo, estamos asegurando que las decisiones se basen en datos precisos. Entonces, uno empieza a tomar estos datos y empezamos a hacer cosas mejores. Y dos, el ciclo de mejora continua. Esto digamos que tiende a pasar mucho porque nos falta disciplina y es que no tenemos un proceso sistemático de seguimiento. Entonces, nos quedamos en, ustedes tienen ya, son unos duros haciendo encuestas. Tienen la guía, tienen los objetivos claros, tienen la meta de recolección, hacen los temas. La gran pregunta es, ¿cómo se garantiza que se adapten esas necesidades cambiantes? Yo veo manos alzadas, Sebas, pero no sé, solo veo como me dice dos cosas. No sé si estamos abriendo micrófonos o si damos la posibilidad de abrir también. Em, De una, claro. Está Francisco y Nilsson, si quieres, Francisco, te abro el micrófono para que puedas hablar. Francisco, ¿estás por ahí? Bueno, creo que ahí sí, sí, o me confirmas, Sebas, yo es que no estoy viendo. Y ahí está Francisco, él puede hablar. Listo. Bueno, de pronto alzaron la mano por otro tema. Y parte de, ya como para cerrar y que quería abrir estos temas de preguntas, entonces es, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros con los seguimientos y la evaluación? Y una de las grandes fallas donde nosotros nos quedamos cortos es, hacemos unas encuestas increíbles, tomamos unos planes de acción que están increíbles con distintos modelos, asumimos responsabilidades, pero muchas veces entregamos el proceso y nos falta hacer un proceso sistemático de seguimiento. Y esto nos falta mucho en que no somos lo proactivos para generar, digamos, como qué es lo que está pasando, hicimos todo un despliegue, etcétera. Hoy en día yo les diría, encuestas es una de las maneras para uno como equipo de recursos humanos y como líderes de recursos humanos, empoderarnos a la hora de tomar decisiones más basadas en datos. Hay muchos datos que nosotros tenemos hoy en día. Tenemos datos como la rotación, tenemos otro tipo de datos que uno puede más hacer esas correlaciones que yo les decía para las encuestas. Entonces, para cerrar un poco y abro ahí ya si quieren preguntas, si hay alguna duda o algo, ¿qué estamos nosotros en este momento haciendo para nosotros mejorar, digamos, este propósito y tener este diagnóstico? Al final de la charla les vamos a mandar una guía un poco como de métodos que se utilizan como de recolección de datos y esos temas, como para que puedan tener ahí unos tips y también seguramente la presentación en resumen, pero básicamente eso era hoy lo que queríamos compartirles a ustedes. Uno, cómo hacemos la guía y cómo estamos haciendo nuestras encuestas. Dos, todo el tema de esos planes de acciones y un modelito muy sencillo de esos planes de acciones. ¿Cuáles son esos errores que uno comete dentro de la guía cuando uno hace las encuestas, los planes de acción? Y al final, lo que más terminamos nosotros, acá ya estoy pudiendo ver, eh, pues es cómo hacemos ese seguimiento sistemático. Entonces, no siendo más, yo creo que ya los dejo ahí, siendo las 11:40 hora Colombia, eh, 1:40 hora Chile, y bueno, y ahí en otros lugares 10:40 México. Eso era hoy. Estuvimos muy felices de tenerlos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta temporada.